El historiador y economista libertario Murray Rothbard escribió alguna vez lo siguiente: el Estado es una institución inherentemente ilegítima dedicada a la agresión sistemática y organizada. Es el crimen organizado y regularizado contra las personas y propiedades de los súbditos. Es una institución profundamente sociopática, antisocial, que vive parasitariamente de los ciudadanos productivos que son los privados. Desde su retorno a la Casa Blanca, Donald Trump asusó la idea de intervenir militarmente en México con el objetivo de eliminar a los cárteles. Recientemente se reveló que el mandatario republicano ordenó en secreto al Pentágono emplear las fuerzas militares para combatir a los cárteles mexicanos designados como terroristas, entre comillas. Si esto se lleva a la práctica, Trump tendrá que empezar primero en casa, concretamente bombardeando a su propio ejército. ¿Por qué digo esto? En las últimas horas ha salido a la luz un escándalo de proporciones bíblicas en el cual las Fuerzas Armadas gringas revelan su verdadera naturaleza gracias al periodista Seth Harab. En una estación militar paradigmática llamada Fort Bragg, Fuerte Braga, se descubrió una red de militares altamente profesionalizada y dedicada al tráfico de sustancias ilícitas. Esto, que parecería propio de un ejército de república bananera, en rigor ocurrió en las entrañas del tío Sam, corroborando lo que he dicho una y otra vez. La DEA y el gobierno federal de Estados Unidos en su conjunto son los narcotraficantes número 1. El día de hoy vamos a hablarles del caso de Fort Bragg, que es una auténtica novela distópica disfrazada de patriotismo. Era una mañana soleada en el estado de Carolina del Norte. Se respiraba un ambiente de fiesta y jolgorio en el Fortín Liberty. Fundado en 1918, fue nombrado así en honor al general confederado Braxton Bragg. En 2023, la instalación militar cambió su nombre a Fort Liberty a consecuencia de la ola de modificaciones a monumentos confederados. Sin embargo, en febrero del presente año, el secretario de Defensa Peter Hegseth anunció que la base militar sería renombrada como Fort Bragg. No fue una restitución del nombre confederado, sino un homenaje a un veterano de la Segunda Guerra Mundial llamado Roland Bragg. A partir de entonces, este fortín se volvió la niña mimada de Donald Trump. Los soldados de ese sitio desfilaron el día de su cumpleaños como si se tratase de un dictadorzuelo del tercer mundo. En junio, el republicano visitó Fort Bragg para celebrar el 250 aniversario del ejército norteamericano. Rodeado de soldados que portaban boinas rojas en la cabeza, Trump afirmó que las protestas en Los Ángeles, producto de sus arbitrarias redadas contra los inmigrantes, eran un ataque contra la paz y la seguridad de la nación. And before going further, I want to say a few words about the situation in Los Angeles, California. Have you heard of the place? Where I've deployed thousands of National Guard troops and hundreds of Marines to protect federal law enforcement from the attacks of a vicious and violent mob. And some of the radical left, they say, oh, that's not nice. Well, if we didn't do it, there wouldn't be a Los Angeles. It'd be burning today, just like the houses were burning a number of months ago. Generations of Army heroes did not shed their blood on distant shores only to watch our country be destroyed by invasion and third world lawlessness here at home, like is happening in California. As Commander-in-Chief, I will not let that happen. It's never going to happen. Posteriormente empezó a sonar de fondo la canción trampista IMCA y los soldados bailaban al ritmo presidencial. Sin embargo, esos uniformados escondían algo bastante oscuro detrás de sus sonrisas, una máscara que oculta la hipocresía y la doble moral de los Estados Unidos de América. Corría diciembre del 2020 en plena sopa china. Había pasado un mes de la victoria de Joe Biden en los comicios, mientras Donald Trump se negaba a admitir la derrota y denunciaba un fraude electoral. Mientras el clima político de Estados Unidos se ponía cada vez más caliente, un hecho sangriento ocurrió en Carolina del Norte. En un
bosque fueron hallados los cuerpos sin vida de William Lavigne II y Timothy Dumas. No eran civiles, sino ex integrantes altamente capacitados del Delta Force y del Comando Conjunto de Operaciones, dos ramas de élite del ejército estadounidense. Los cuerpos presentaban heridas de bala y alrededor había casquillos, pero no había un arma homicida. Las autoridades no lograron, o no quisieron, descubrir quién fue el responsable de este doble asesinato. Sin embargo, apareció un sospechoso que conocía perfectamente a los fallecidos, y su nombre era Freddie Wayne Huff II. Nacido en 1980, Huff se unió a la policía de Lexington, Carolina del Norte, poco después de concluir la escuela secundaria. Destacó rápidamente por tener la habilidad de detectar dinero y cargamentos de droga en los controles vehiculares. En 2009 comenzó a trabajar para la DEA y fue asignado al Centro de Inteligencia de El Paso, la rama especializada en cárteles mexicanos. Allí conocería a Carl Culberson, un analista que le dijo una frase lapidaria: si crees que lo que haces es noble, te equivocas. No eres más que un peón. Todo lo que intentas es en vano. Tras su experiencia en El Paso, Wayne volvió a su puesto de oficial en Lexington para detectar dinero y cargamentos de droga. Gracias a todo lo que se incautó, la policía se compró coches de último modelo y un auténtico arsenal de rifles de asalto. Huff fue premiado con un ascenso a patrullero estatal de carreteras. Por desgracia, la alegría le duraría poco. En 2014, nuestro hombre detuvo a un agente de seguros ebrio que era amigo del entonces gobernador republicano Pat McCrory. Como consecuencia, Freddy fue despedido por la policía. Wayne consiguió trabajo trasladando electrodomésticos a la frontera con México. El lugar de entrega era la tienda Reparación de Electrodomésticos Aguilar, ubicada en la ciudad de Laredo, Texas, propiedad de Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z40, líder de la temible banda mexicana Los Zetas. Rápidamente, Freddy se ganó la confianza de los narcos mexicanos y se convirtió en su distribuidor oficial en los Estados Unidos. A su vez, gracias a su paso por la policía y la DEA, logró camuflar los cargamentos envolviendo los paquetes en toallas empapadas de amoníaco y sellándolos en plástico, o revistiendo de plomo la parte trasera de los camiones para que fuera indetectable para oficiales y perros. Su éxito fue tal que llegó a transportar entre 50 y 100 kilos de cocaína cada 7 o 10 días. Como fachada, alquiló un establecimiento de venta de electrodomésticos donde lavaba el dinero. Alquiló una casa de ladrillo como centro de operaciones y a su vez funcionaba allí una sala de juego y un gimnasio. Allí se reunían gángsters y pandilleros de todo Estados Unidos para hacer sus negocios. En aras de la seguridad, contrató a numerosos policías, ayudantes de sheriff e infantes de marina. Gracias a un empleado, Huff se puso en contacto con Timothy Dumas, un veterano afroamericano ex miembro del Delta Force. Fue expulsado Dumas del ejército gringo y se había dedicado entonces al tráfico de armas de guerra y al proxenetismo. Dumas le habló a Fred de una mafia dentro de las Fuerzas Armadas. Cuando Wayne le preguntó a Tim quiénes eran y cuándo se convirtieron en narcos, el ex soldado le dijo una sola palabra: Irak. En 2006, la invasión realizada por la administración Bush a tierras iraquíes resultó un absoluto fiasco, además de haber acabado con la vida de 900.000 personas inocentes. Desesperados por darle aire a la campaña belicista, apareció el mayor general Stanley McChrystal con una peculiar solución. Stanley había trabajado como portavoz del Pentágono y dirigía el Comando Conjunto de Operaciones, otra unidad de alto rendimiento del ejército. El mayor propuso entonces la siguiente estrategia. Primero, construir una narrativa que afirme la supuesta existencia de células de Al-Qaeda en Irak que querrían destruir a los Estados Unidos. Para combatir esa amenaza, debían realizarse una serie de asesinatos en masa bajo el acrónimo F3EAD. Encontrar, reparar, finalizar, explotar, analizar y difundir. Para llevar a cabo todo esto, Stanley exigió que su unidad especial fuera la cabeza de la mayoría de los operativos en territorio ocupado. Con ayuda de la National Security Agency, que implantó un sistema de vigilancia atroz en el país asiático, los uniformados liquidaban a sus víctimas y les arrebataban sus documentos de identidad y sus respectivos equipos electrónicos. Luego colocaban los nombres de los muertos en su lista negra de terroristas abatidos. A principios de 2010, un video anónimo muy, pero muy chocante había aparecido en el buzón de Wikileaks. Cuando Julian Assange lo abrió, se estremecieron todos sus compañeros. Sus ojos eran testigos del horror más descarnado de la raza humana. Corría un 12 de julio del año 2007, en una calle de Nueva Bagdad, en la capital iraquí ocupada por los Estados Unidos, y un grupo de hombres desarmados
caminaban tranquilos por la calzada. Ninguno llevaba uniforme, ninguno de ellos un arma. Y 2 de ellos, como se sabría poco más tarde, eran reporteros de la agencia Reuters. La cámara que los observa pertenece a uno de los 2 helicópteros Apache AH-64 del ejército americano. Y entonces se escucha una voz claramente militar. «Mira toda esa gente de pie allí abajo». «Sí, recibido. Calculo que hay probablemente unos 20 de ellos», le responden. En aquel momento aparece un personaje fornido. Lleva al hombro una cámara. Camina rápido y parece tomar fotografías. El punto de mira del arma, una cruz en medio de la imagen, apunta en su dirección. ¡P*** gilipollas!, dice la primera voz. «Tenemos individuos con armas», grita la segunda. «Son 5 o 6 individuos con AK-47. Solicitamos permiso para atacar». Entonces llega la tercera voz, la voz de un verdugo asesino que clama: «Vía libre, préndele fuego a todo, venga, dispara». De un segundo a otro se desata el infierno en la tierra. Los 2 helicópteros comienzan a destrozar sus cuerpos a balazos, mientras se oye a los tripulantes intercambiando bromas y burlas. ¡Ja, ja, ja! ¡Los golpeé! ¡Oh, sí! Mira todos esos bastardos muertos. Una vez que el grupo es eliminado, los pilotos Apache dirigen a sus tropas de tierra con la misión de despejar el área y recoger los cadáveres, que eran las pruebas del delito. La más presuntuosa democracia de Occidente matando a sus propios periodistas. Sin embargo, en aquel momento tórrido aparece en escena una furgoneta civil que pasaba por la calle de casualidad. De su interior sale un hombre que se dirige a uno de los heridos para socorrerlo. Instantes después, otro se le acerca corriendo hacia donde se encuentra el agonizante. Como se supo más tarde, el caído era uno de los reporteros de Reuters, de nombre Saed Shmag. Los oficiales observan la escena como lobos hambrientos. Tenemos individuos yendo hacia la escena, posiblemente recogiendo cuerpos y armas, dice una voz. Todo este registro de audio, definitivamente tan mentiroso como cínico. «Déjame atacarles, ¿puedo disparar?», suplica otra. Los iraquíes, jugándosela, intentan recoger el cuerpo convaleciente del periodista, aún con vida, para, aunque sea de milagro, salvársela. Y los soldados gringos gritan desesperados: «¡Vamos, dejadnos disparar! ¡Se lo están llevando! Tenemos una furgoneta negra recogiendo los cuerpos. Pido permiso para atacar. ¡Joder!». Y entonces llega la orden. «Recibido, señores. Ataquen». Se suceden nuevas ráfagas. 3, 4, hasta 5. Los hombres que auxiliaban al herido intentan salir corriendo. Tropiezan y se caen. La furgoneta es acribillada y el polvo vuelve a cubrirlo todo. Vaya metáfora, ¿verdad? El horror no quedaría allí. Dentro de la camioneta en llamas, los soldados descubren que hay 2 niños gravemente heridos. Eran los hijos del conductor. Uno de los pilotos Apache suelta maliciosamente: «Y bueno, todo es culpa suya por traer a sus hijos a la batalla». El video finaliza con los pilotos abriendo fuego a un segundo grupo de hombres que huía hacia un edificio. No queda piedra sobre piedra. La estructura es rematada con misiles AGM-114 Hellfire, fuego del infierno, mientras los últimos iraquíes aúllan y se consumen en el fuego. En la nota oficial, pocas horas después, el mayor Brent Cummings señaló lo siguiente: «2 niños resultaron heridos e hicimos todo lo posible por ayudarlos. Ignoro cómo pudieron salir dañados». Pedazo de hijo de la remil. Sepan disculpar todo esto con el contexto periodístico, educativo, informativo y documental que caracteriza esta casa. Es que en las imágenes, señores, se veía perfectamente cómo los niños se encontraban jugando junto al parabrisas, que había sido milimétricamente agujereado. Las supuestas armas eran cámaras, visiblemente cámaras. Los lanzagranadas que acusaron en su informe los asesinos demenciales obsesionados por matar eran trípodes, y los supuestos insurgentes reunidos eran civiles y periodistas que estaban realizando entrevistas precisamente sobre los abusos estadounidenses en la zona previos a este ataque aéreo, que fue el mayor de todos y que les dio la razón en todo, aunque lamentablemente tuvieron que pagarla con sus vidas. Ninguno de ellos disparó, ninguno llevaba turbantes, ninguno era talibán, ninguno hizo gesto alguno más allá de moverse a rastras en el suelo mientras agonizaban. Fue una masacre pura y siniestra que revela cómo dentro del Estado, dentro de quienes dicen que cuidan al mundo, habitan los peores psicópatas, los peores especímenes de nuestra especie. Y
eso siempre será así. El Estado es la mafia y cualquier político que apoyes es un mafioso. Y sus procedimientos siempre implican robar, secuestrar y en algún punto matar a inocentes. Y esto en las guerras llega a su máxima expresión. Assange lo entendía todo, pero no podía dejar de consternarse. Vio el video una y otra vez. Llegaron a caer lágrimas de sus ojos. Sabía que Wikileaks estaba a punto de sacar a la luz un asunto absolutamente nuevo y peligroso: los crímenes más aberrantes del Military Complex. Varios de los soldados pertenecientes al Comando Especial volvieron a Estados Unidos con secuelas de por vida. Nunca olvidaron el horror y los crímenes que cometieron contra gente inocente. Para llevar estas tareas a cabo, los conscriptos eran obligados a consumir drogas para estar despiertos, también para dormir, aliviar el dolor y los ataques de pánico. Habían dejado un país en ruinas y defendieron al corrupto títere afgano Hamid Karzai, quien no solo lavaba dinero y traficaba armas, sino que también era el propietario personal de la mayor producción de heroína en la región. Dalton le reveló a Huff que los integrantes del comando conjunto habían sido adiestrados. ¿Dónde? En Fort Bragg. Allí no solo traficaban estupefacientes a sus anchas, incluso vendían armas dentro de las instalaciones militares y también granadas a narcotraficantes mexicanos y pandillas de todas las ciudades gringas que se imaginen, que hacían tours 3 veces por mes, visitando las instalaciones militares y falsificando el libro de visitas para no levantar sospechas. Tim le dijo a Freddy que sus colegas del sur, los Zetas, habían sido previamente soldados de élite del ejército mexicano que fueron entrenados por las fuerzas israelíes y los estadounidenses. ¿Dónde? En Fort Bragg. O sea que literalmente no era la primera vez que iban allí. Habían ido primero a ser entrenados y luego iban a comprar armas cuando ya se dedicaban al narcotráfico. A partir de entonces el ex soldado y el ex policía forjaron su alianza con el mundo narco. Dumas presentó a Huff, varios ex compañeros de combate, que la gran mayoría tenía antecedentes por consumo de sustancias o tráfico de drogas. Uno de ellos fue William Lavigne, un ex miembro de la Fuerza Delta que tenía graves problemas de adicción a las anfetaminas y protagonizó un hecho lamentable donde mató a su amigo Mark LeShickar mientras ambos estaban bajo efectos psicodélicos. De hecho, le aplastó el cráneo con la pata de la cama. Sin embargo, las cosas empezaron a torcerse entre 2018 y 2019. Buen día, Dumas entró al local de Huff, visiblemente nervioso. Le entregó un USB y le pidió que lo leyese detenidamente. Fred puso el dispositivo en su computadora y al verlo se quedó escandalizado. Era una carta con tono extorsivo donde Dumas amenazaba con revelar todos los secretos de Fort Bragg. Cuando Wayne confrontó a Timothy acerca de este contenido, él se defendió alegando que era una misiva dirigida a la cúpula castrense para que le restituyan su pensión militar. Esto, claro, no se lo iban a tomar muy bien y ponía en peligro toda la operación. Incluso se rumoreó que tanto Tim como Lavigne planeaban escribir libros acerca de su experiencia en el mundo del narcotráfico uniformado. Pero, en ese rubro, todo aquel con la lengua larga, bueno, es enviado al más allá luego de que se la corten. Cuando los cuerpos de Timothy Dumas y Billy Lavigne fueron hallados, el mensaje fue claro: los muertos no cuentan cuentos. Luego del deceso de los ex soldados, la policía arrestó a Huff como el principal sospechoso. Sin embargo, no hicieron mucho para esclarecer los hechos. Venían órdenes de arriba. Los militares narcos lograron evadir la ley gracias a la cultura de los buenos amigos de Carolina del Norte, donde los veteranos están santificados. Pueden presentarse al tribunal con su uniforme impecable y con un par de sonrisitas y billetes repartidos al jurado basta para desestimar los cargos. En cuanto a Huff, este tenía una red de informantes en las fuerzas de seguridad porque poseía materia para chantajear a casi todos los agentes, por lo menos con los que había interactuado. De cualquier forma, Fort Bragg ya tenía fama de ser un sitio donde los soldados padecían severas adicciones. La mayoría eran hombres que apenas terminaron la escuela secundaria y el pago que recibían del gobierno por ser veteranos de guerra era prácticamente una miseria. Entre 2020 y 2024, la base narco se transformó en un lugar de pesadilla. Según Seth Harp, quien investigó este caso, en promedio un militar muere cada semana en Fort Bragg, mucho más que en cualquier otro fuerte de Estados Unidos en todo el planeta. Por ejemplo, en el pueblo de Pine Bluff fueron asesinados un grupo de personas. Entre los fallecidos estaba Kate Wyatt Jr., soldado de 29 años de edad perteneciente al polémico Fortín. Posteriormente, el sargento Nico Brown fue acribillado en Hope Mills alrededor de las 2 de la mañana. El siguiente contenido se ha realizado bajo los más estrictos parámetros ETSA de YouTube.
en un contexto netamente periodístico, educativo y documental. En 2020, al mismo tiempo que encontraron los cuerpos de Dumas y Lavigne, el paracaidista Enrique Román Martínez fue decapitado y su cabeza fue encontrada cerca de la costa de Carolina del Norte. En el presente año ocurrió un caso muy repugnante. Un soldado de Fort Bragg llamado Chad Johnson fue detenido por haber abusado carnalmente de niñas de entre 12 y 16 años a las cuales llegó a grabar. Y esto, claro, lo estoy contando desde el más absoluto repudio y en un estricto contexto informativo y periodístico, como dato de color. ¿Ustedes se acuerdan de los atentados ocurridos? En Nueva Orleans, un atropello masivo. En Las Vegas, en el Hotel Trump, explota un Cybertruck de Tesla. ¿Se acuerdan? Bueno, al parecer, lo que tienen en común los atacantes, Shamsuddin Jabbar, el asesino de Nueva Orleans, y Matthew Liebersberger, el que detonó el coche y luego se quitó la vida en Las Vegas, es que ambos son militares. Militares que coincidieron personalmente, ¿dónde? En Fort Bragg. Entre diciembre de 2012 y octubre de 2013, en el batallón de apoyo estudiantil. Los dos terroristas que este 1 de enero del año 2025 regaron de sangre las calles de Estados Unidos, los dos, uno activo, el sargento Liebersberger, y otro retirado, Shamsuddin Jabbar, habían coincidido durante casi un año en Fort Bragg. Interesante, ¿no? El caso del cártel militar gringo, que se suma, por ejemplo, a escándalos como el famoso caso Irán-Contra, con postales como el traficante Frank Lucas, que testificó haber transportado droga desde el sudeste asiático hasta Estados Unidos dentro de los ataúdes de los caídos norteamericanos. Durante la Segunda Guerra Mundial hay quienes sostienen que el tío Sam, a través del gobierno mexicano, promovió el cultivo de amapola en Sinaloa con el fin de cubrir la demanda de morfina para lidiar con el sufrimiento de sus heridos en combate. Esto habría permitido el florecimiento del tráfico de opioides en México y el surgimiento de los primeros capos, desde el origen, designados por Estados Unidos. El caso de Fort Bragg revela la suma hipocresía de los gringos respecto a la guerra contra las drogas, diseñada para siempre perderse, y como un pretexto perfecto para intervenir y meter las narices donde nadie lo llama. Como dijo el famoso narco Roberto Suárez Gómez, Estados Unidos es el rey de las caspas de Atahualpa. Quien es, de acuerdo a su propia versión, el rey y el virrey de la cocaína, tenga la bondad de responder. Cambio. El Departamento de Estado, el gobierno norteamericano es el rey de la cocaína y el virrey es el gobierno boliviano. Cambio. Amigos, si les gustó este informe, sepan que es muy costoso realizar periodismo de calidad e investigaciones en el día de hoy, así que bienvenido su apoyo en patreon.com/Nicolás Moraz, porque sin el apoyo de nuestros mecenas no podremos seguir emitiendo. Así que entren a patreon.com/Nicolás Moraz y desde tan solo $3 mensuales estarán contribuyendo a que nuestro contenido les siga llegando. Asimismo, los invito a darle like a este informe, a compartirlo en WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook y a recomendárselo a sus conocidos. Y me despido hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirse de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyan en Patreon desde $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors, así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.